¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. Alfonso Durazo renuncia, aunque el presidente López Obrador dice que incluso hoy le pidió que no se vaya. Quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante 22 meses dijo que debía atender el llamado de la militancia morenista en Sonora para buscar la gubernatura y presentó su último informe de seguridad. ¿Cuáles son las novedades? Y ahora sí, a los senadores les dieron las 10 y las 11 y las 12 y no consiguieron aprobar en lo general la extinción de 109 fideicomisos, sino hasta las 2 de la mañana. El presidente agradeció a las y los legisladores y presentó esta mañana algunos casos de presuntas irregularidades en los fideicomisos. ¿Qué opinan Lisa y Eder sobre esta medida? Y otra medida aprobada en esta ocasión por los diputados fue una reforma para permitir que los estados y municipios puedan adquirir deuda a corto plazo para aliviar los efectos económicos de la crisis. ¿Es una buena o mala medida? ¿Volveremos a ver casos de deudas impagables? Estos son los temas de debate a esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Extraordinario, servidor público, recto, trabajador, honesto. Estos fueron los adjetivos dedicados por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Alfonso Durazo Montaño, que hoy presentó su último informe como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la gubernatura de Sonora. Veamos en contexto. Tras 22 meses, Alfonso Durazo presentó su último informe como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recibimos un país oliendo a pólvora. Aseguró que durante su gestión pudo consolidar un punto de inflexión y contención en la incidencia delictiva tras presentar cifras con un ligero descenso en diversos delitos. Durazo aseguró que la estrategia está dando resultados. Al despedirse del cargo para buscar la gubernatura de Sonora, señaló que no renuncia al proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal correspondió calificándolo como un extraordinario servidor público. Durazo informó que en septiembre pasado se registraron 2.729 casos de homicidio doloso, 250 menos que en agosto. A nivel nacional, entre enero y septiembre se abrieron 26.231 carpetas de investigación por homicidio doloso, 13% de ellos en Guanajuato. Sobre el secuestro, el funcionario informó que disminuyó 37.6% al comparar el periodo enero-septiembre de 2019 y 2020. En el caso de feminicidios, reconoció un alza mensual promedio de 1.8%. También destacó que durante esta administración no ha habido escándalos mediáticos con la detención de criminales de alto perfil, a pesar de haberse detenido a 599 sujetos con estas características. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana. Buenas noches a mis queridos copanelistas. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Querida, buenas noches y buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Dolores Aragón, académica e investigadora. Bienvenida, Dolores, qué gusto tenerte en el programa. Hola, Mariana, saludos a nuestros compañeros y compañeras. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, me gustaría empezar contigo, Eder, con los puntos de la noche. Preguntarte, ¿qué destacas sobre este informe, el último informe que presentó el secretario Durazo antes de buscar la gubernatura allá en Sonora? ¿Qué destacas de estas cifras que fueron presentadas esta mañana? Pues no fue nada nuevo, ya habíamos platicado hace algunos programas esta tendencia que se ha roto al alza sobre el índice delictivo y sobre los casos de homicidios. Me llama la atención el asunto donde él hace énfasis esta vez, y lo celebro, sobre los feminicidios, que es de los delitos que siguen yendo al alza y que pues sigue reflejando que es necesario establecer estrategias diferentes en este caso. En el asunto del informe que presenta hoy, y que además hace énfasis en que es su último informe porque está por renunciar,
para ir a buscar la gubernatura de Sonora, ahí con Dolores, ya lo veremos en campaña. Me parece que es una buena noticia para Morena, Sonora. Yo antes de conocerlo como funcionario público lo conocí como operador político, fue fundamental en la gran victoria del 2018 y es alguien que sabe hacer su trabajo, y en el contexto en el que estamos ahorita en Morena después de la elección del fin de semana, pues necesitamos a estos grandes perfiles que saben consensar y que saben hacer trabajo territorial, los necesitamos ahorita para ganar la elección del 2021. Me llama la atención además algo que hemos hablado mucho aquí sobre el tema de las policías municipales y estatales. Él hizo énfasis en que la coordinación con los gobiernos estatales y municipales no solamente se ve reflejada en los gabinetes de seguridad pública, que son diario, y que además ya ven reflejado, por ejemplo, una reducción del 23% de la incidencia delictiva, sino que también han aumentado al 52.10% en la certificación de policías municipales y el 55.5% de certificación de policías estatales. Esto en un contexto, insisto, en el que hay ciertas tensiones con los gobiernos estatales y municipales, y que hay una estrategia completamente diferente para atender la seguridad pública en el país respecto a los sexenios anteriores. Entonces, esas tensiones marcarían o uno podría pensar que sí hay un distanciamiento, y no solamente hay una coordinación, hay resultados efectivos y específicos. Me llama la atención también en el contexto del perfil que significa Durazo. Yo siempre he creído que es un político sobrio, y era justo lo que se necesitaba en esta etapa de comienzos de la Cuarta Transformación, porque teníamos que hacer lo que él hizo, reducir la tendencia ascendente de violencia en el país. Por supuesto que sigue habiendo, nadie lo desconoce, pero ya no estamos en esta circunstancia que vimos en el sexenio pasado, ¿no? Lisa, Eder ya pone sobre la mesa uno de los temas que se abordaron hoy, que es precisamente el aumento mensual de 1.8% en los feminicidios. ¿Qué más destacarías tú de estas cifras presentadas esta mañana? ¿Realmente se está consolidando la contención en los homicidios, como afirmó el secretario Durazo esta mañana? Yo creo que las afirmaciones del secretario Durazo son parcialmente ciertas, pero por lo tanto también son parcialmente falsas. En primer lugar, él apuntaba hacia una confirmación definitiva de la tendencia a la baja del homicidio, y esta confirmación todavía no la podemos hacer. Yo he reconocido muchas veces en esta mesa la desaceleración del fenómeno de homicidios, y por lo tanto hemos dicho crece menos rápido, pero no por eso deja de crecer. Ayer precisamente ya muy tarde en la noche salieron los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y son datos oficiales, no son míos, no son de México Unido. Esos datos oficiales muestran un incremento del 1% acumulado entre enero y septiembre de este año comparado con el año anterior en el homicidio doloso y feminicidio, una variación que para el caso de las mujeres crece 0.3% y para los hombres en el 0.7%, y aunque sí reconoce, por ejemplo, importantes descensos en delitos contra la libertad personal para el mismo periodo, ¿no? Enero-septiembre de este año comparado con el anterior, que se reduciría 8.2%, esa cifra evidentemente es mucho menor que el descenso en el delito secuestro que nos decía en la mañanera el secretario de Seguridad, por una simple y sencilla razón. Las fiscalías estatales clasifican de manera diferenciada y, por ejemplo, lo decíamos aquí con respecto al segundo informe de gobierno, hay fiscalías como Sinaloa que durante todo un mes te pueden decir que ha habido 0 secuestros, mientras te tipifican 1000 otros delitos contra la libertad personal, que es justamente la categoría que vale la pena monitorear. El caso de la extorsión también viene un poquito a la baja, menos 7.6% con respecto al año anterior, pero los delitos contra la libertad y la seguridad sexual suben, la violencia de género sube, 3% en acumulado. Y hay una cosa que sí es bien importante decir, estos delitos que tienen ahorita reducciones significativas, estas reducciones se presentaron durante el periodo de confinamiento y la tendencia se rompe de manera abrupta en septiembre, que es cuando estamos empezando a desconfinarnos de manera más generalizada. Ahí, por ejemplo, en los delitos contra la libertad personal de las mujeres, solo en septiembre crecieron 12%, la extorsión subió 2.4%, el homicidio es el único
único, digamos, delito que durante septiembre, con este periodo de desconfinamiento, no necesariamente sube. Cierro nada más con una cosa: Sonora, el estado al que se va a hacer campaña el secretario Durazo, trae una variación acumulada, es decir, un crecimiento del 25% en homicidio doloso y feminicidio, el 30% en delitos contra la libertad personal, el 310% en delitos de extorsión, el 19% en delitos contra la seguridad sexual y el 46% en violencia familiar y de género, cosa que es particularmente importante. Quizás el último dato, si alguien lo quiere retomar de mis compañeros en sus intervenciones, es el tema del paquete económico 2021 y la cancelación de muchísimos de los fondos que sirven precisamente para lograr ese tema de profesionalización y suficiencia policial a nivel municipal y a nivel estatal. No solo es el Fortaseg, es el Fortamun, más el ramo 23, más muchos otros subsidios que vienen en absolutos ceros y que yo creo que tendrán un impacto muy fuerte sobre la posibilidad de los estados y municipios de hacer frente a la delincuencia común. Bien. Alfredo, ¿tú qué novedades encuentras? ¿Encuentras alguna novedad en las cifras presentadas esta mañana? Y también, ¿qué opinión te merece la estrategia de seguridad que deja el secretario Durazo hoy en su último informe? Pues que la estrategia es la misma de los últimos 2 sexenios. Digo, es el arranque más violento de un sexenio en cuanto a violencia letal. 65,000 personas en los primeros 22 meses. Tampoco es una culpa absoluta de este gobierno, es la herencia, pero definitivamente el diagnóstico que tenían y el resultado que decidieron aplicar, pues es más de lo mismo. De eso yo no tengo ninguna duda. Por supuesto que Alfonso Durazo es un, no sé si buen, pero es un operador político y nada más es eso, es un operador político. Alfonso Durazo tenía que tener un papel preponderante para construir paz, pero decidió realmente ser un verdadero cero a la izquierda en las decisiones de seguridad. Yo tengo una anécdota que muchas personas, muchos activistas, gente del colectivo Seguridad Sin Guerra, vivimos de cerca en periodo de la transición, casi a las 2 semanas de que había ganado antes Manuel López Obrador en julio de 2018, que es que nos sentó a todos un grupo de personas, teníamos la preocupación de la Guardia Nacional, se le expusimos, él estuvo de acuerdo, él dijo que no iba a haber Guardia Nacional, que nos prometía que en los 3 primeros años no iban a haber reformas constitucionales y pues la historia ahí está. No solo eso, no solo hubo Guardia Nacional, el señor ha decidido hacer absolutamente nada para defender el carácter civil de esa corporación. Yo no sé, de veras, ojalá este sujeto no llegue a ser gobernador, porque él ya lleva, de hecho, 369 días de tiempo extra al cargo de esa secretaría. El culiacanazo, se cumplió 1 año el sábado pasado de ese hecho, está en absoluta impunidad. Mostró a un secretario capaz de ser sometido a las Fuerzas Armadas para contarnos en un primer momento la historia de que iban patrullando y se les atravesó Ovidio Guzmán, entonces lo detuvieron. O sea, esa mentira que le dijeron al país, que le contaron al país esa noche, que aunque fuera cierto que esa fue la primera versión que tenían, al otro día, cuando salen a decirnos que no, pues ya estaban en tiempo extra al frente de sus cargos. ¿Cómo es posible que el responsable de la seguridad pública del país no supiera que ese operativo se iba a llevar a cabo? Con un saldo, hubo saldo letal, hubo sangre, hubo derramamiento de sangre. Luego quisieron decir que pues como no querían evitar aún más derramamiento de sangre, tuvieron que hacer eso. Estoy de acuerdo. El problema es cómo se llegó ahí y lo poco que importa a este gobierno y quizás hasta como sociedad, lo poco que nos importa que estos personajes responsables de estos malos operativos, responsables de un derramamiento de sangre y de una escena de violencia y de una situación como la que se vivió en Culiacán el año pasado, estén en sus cargos en completa impunidad. Bien. Y la última, la investigación que revela a Arturo Ángel de Animal Político, de cómo una directora de la Guardia Nacional es expulsada de la Guardia Nacional por la Sedena, en obvia confesión de que el mando militar, el mando de la Guardia Nacional es de militares en contra de la Constitución. Ese es el estatus en el que se va Alfonso Durazo, eso es la herencia que dejaron. Bien, Dolores, finalmente, ¿qué balance haces tú de las cifras presentadas en el informe de seguridad? Y bueno, también, ¿qué opinas de la candidatura de Alfonso Durazo para gobernar tu estado? Mira, es un tema que incluso me pone hasta nerviosa porque la situación de Sonora, la situación de México en este momento es sumamente delicada
en lo económico, en lo político, en lo social. Y a mí me gustaría básicamente plantear lo siguiente: ¿cuáles son los retos de gobernar Sonora en este momento y cuáles van a ser los retos de los candidatos y candidatas hacia la gobernatura, pero muy específicamente de Alfonso Durazo? ¿Con qué se va a enfrentar? Con el incremento de los niveles de deuda para el gobierno del estado de Sonora y la falta de liquidez, así como de recursos federales. Esto ya se ha comentado por la calificadora de Moody's México. También en Sonora hay que recordar que tenemos 2.850.330 habitantes y el 27.9% está en condiciones de pobreza. Esto según el dato del Coneval de 2019. Retomo la cifra que ya había comentado también Lisa, que tiene que ver con el incremento de homicidio doloso del 25% de enero a septiembre del 2020 en Sonora comparados con el mismo lapso del 2019. Pero también hay que poner en contexto el panorama político de las fuerzas políticas partidistas que existen en Sonora. Existe una disputa política entre el PAN y el PRI que ha perdurado casi 12 años. Primero, con el gobierno de Guillermo Padres, quienes, por supuesto, demandaron a los funcionarios salientes del PRI Sonora de Eduardo Burs. Luego, Claudia Pavlovich llega también con este discurso de la justicia social, demandando ahora a los panistas padrecistas. ¿Cuál es el problema que sentimos y que vivimos los sonorenses? El problema es que hay demasiado encono y disputa política del PRI y del PAN porque ellos y ellas han gobernado los últimos años. ¿Cuál va a ser la estrategia de Morena en Sonora? Y muy precisamente, ¿cuál va a ser la estrategia que va a abanderar Alfonso Durazo? ¿De paz, de concordia, de un proyecto de nación, como dice López Obrador, con dimensión social, pero que sea para todos y para todas? ¿O vamos a seguir con la misma dinámica de disputa, de venganza, de buscar encarcelar a los enemigos políticos? Esa dinámica a Sonora le ha quitado tiempo, le ha quitado recursos y le ha quitado la posibilidad de crecer. Eder, muy brevemente, porque tenemos que ir a corte. En un estado con tanta desigualdad como Sonora, un tipo dialogante, discreto, serio como Alfonso Durazo puede ser la solución. Y sobre esta duda que tiene Dolores del perfil de Alfonso, bueno, si quisiera utilizar la justicia para anular enemigos políticos, lo habría hecho desde ahora como secretario de Seguridad Pública. Es un perfil que ayudará mucho en caso de que sí gane la candidatura, ayudará mucho a Sonora para reducir los índices de desigualdad que son groserísimos en un estado que además ha sido tan importante en la historia nacional. Bien, pues lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque. Vamos a hacer una pausa, porque pese a las protestas, el Senado aprobó la desaparición de 109 fondos y fideicomisos. Esta mañana, el presidente López Obrador dijo que esos recursos volverán al pueblo. ¿Es así? Veremos qué opina el panel cuando regresemos a Punto y Contrapunto.